Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Bedibar Tabam. Así que gracias queridos hermanos una vez más por estar conectados juntamente con nosotros. Les habla como siempre su servidor, Mijael Morales, miembro de la comunidad Jovel de Tamarack, Florida. Desde acá, de nuestro centro de estudio, les enviamos un saludo muy especial y gracias por conectarse con nosotros. Y yo sé que vienen algunos hermanos todavía que están preparando ahí un tecito, un cafecito después del almuerzo, después de convivir con la familia, con los hermanos. Pues nos alegramos una vez más por estar con ustedes nuevamente en este espacio de la tarde de Shabbat. Como pueden ver, esta mañana estuvimos conectados y ahora nuevamente su servidor, al pastor, a todo el equipo por confiar en mi persona de poder transmitir la palabra, y es para mí un honor, una alegría, porque es la única manera en la cual nos preparamos y de esa manera nos ayuda a crecer el estudio. Así que en esta tarde de Shabbat, sean bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, donde quiera que estén. Eh, Así que en esta tarde eh, es una tarde de Bedibar Tabam. Bedibar Tabam eh, dice, y hablarás de ellas, es Bedibar Tabam, hablar de ella. ¿Hablar de qué? Hablar de la Torá. Cuando nosotros estudiamos la palabra, encontramos en Devarim algo que nos dice, Devarim o números, no estoy seguro, pero lo que encontramos en la Torah nos dice que cuando nosotros andemos, ya sea de camino, cuando estés sentado en tu casa y antes de dormir y antes de levantarte, cuando vas, es decir, todo tiempo tenemos que hablar de ella, hablar de la Torah. Y este es un espacio de Bedibar Tabam. Como es un espacio de estudio, pues como dice nuestro pastor, este es un tiempo para ya estar más relajados, de adquirir una escritura, tomar un té juntamente con la palabra. Así que eh, gracias a Hashem por este tiempo. Antes de continuar entonces con nuestra porción de Lech Lejá, de seguir estudiando la porción de Lech Lejá, vamos a orar y dar gracias a Hashem por este tiempo que vamos a estar estudiando juntamente con ustedes. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, gracias te damos por este tiempo de Bedibar Tabam, este tiempo de estudio, de continuar estudiando tu palabra en esta tarde, Hashem. A ti elevamos nuestras oraciones y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des inteligencia, sabiduría, que tú nos ayudes grandemente, Hashem. Que tu Ruach, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos, tú estás ahí. Y sabemos que aún habemos más de tres, Hashem. Y tú estás con nosotros. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Yeshua. En esta tarde, Padre, te pedimos una bendición sobre cada hermano, cada comunitario Yobel, donde quiera que esté en diferentes lugares, Hashem. Una bendición por cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta tarde de tu palabra. Te pedimos en este espacio de tiempo por cada uno de nuestros hermanos, si hay algún enfermo, que tú, Hashem, le sanes, que tú le cures de toda dolencia, que tú libres a cada uno de tribulación y daño que pueda hacer nuestro enemigo. Hashem, en esta hora, en tus manos dejamos nuestro estudio de esta tarde, que lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Pues bien, queridos hermanos, entramos entonces con nuestra porción de Lech Lejá.
Y en esta tarde vamos a estudiar eh, otra porción de lo que es Lech Lecha. Pero ahora lo vamos a estudiar con más detalle. Y quisiera en esta tarde enfocarme en dos cosas de nuestra clase de hoy. En el espacio de Bedibar Taban vamos a hablar de cuatro cosas por las cuales Abraham tuvo que salir de su tierra. Y segundo, vamos a hablar de un personaje muy interesante. Y para eso tenemos en pantalla lo que es quién fue Lot en la vida de Abraham. ¿Quién fue Lot en la vida de Abraham? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde de Lech Lecha. Y para eso vamos a ir nuevamente a Bereshit, o Génesis, Bereshit capítulo 12, versículos 1. Y dice de la manera siguiente: y el Eterno dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Estando entonces Abraham en Harán, Hashem le dijo que abandonara la casa de su padre y emigrara de su ciudad. A partir de ese momento debía de dirigirse a la tierra que Hashem le mostraría más tarde. Hashem le había dado una orden a Abraham que hiciese un esfuerzo muy grande, que viajase y habitara en ciudades extrañas, dejando atrás toda comodidad de su hogar, de su familia. Y en esta tarde quisiera enfocarme en ver cuatro razones por las cuales Abraham debía salir, y eso lo vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, la número uno, en primer lugar, hasta ese entonces Abraham había sufrido considerablemente a manos de la gente de su propia ciudad. Había mucha gente malvada que le insultaba, porque nos damos cuenta que Abraham vivía en una ciudad donde todo lo que moraba era idolatría, paganismo. Se asociaba con él con el propósito de hacerle daño debido a que él les amonestaba y les explicaba que los ídolos, lo que era idolatría, en el cual ellos adoraban y creían, no eran sino cosas vanas e inútiles para la sociedad, para el hombre. La gente decía que Abraham era un mago muy poderoso, y no en virtud de que era recto delante de Hashem. Entonces Hashem le dijo que abandonara ese lugar porque era la única manera en el cual él no solamente dejase de sufrir, sino que la manera de salir era en el cual él debía de ser un hombre diferente, con un nombre grande y un hombre próspero. Eso es una de las primeras razones por el cual Abraham tuvo que salir de su tierra, como nos dice el texto. Y la segunda razón era que el padre de Abraham traficaba con ídolos, es decir, era un hombre que vivía
a causa de ello. Si nosotros nos damos cuenta en la sociedad en el día de hoy, todas las imágenes que nosotros podemos ver, observar afuera, hay gente que se dedica a eso, a vender ídolos. Encontramos del más grande hasta el más pequeño, no solamente un ídolo, sino de diferentes países, de diferentes creencias, y de eso vive la persona. Y se nos dice que el padre de Abraham era uno de este tipo de personas. Y no solamente lo fabricaba, vivía, sino que también le rendía un culto religioso, como ya vimos en la sección de Noah, de cómo vivía la sociedad. Entonces, para Abraham era impropio vivir en la misma ciudad, en la misma casa de su padre, en la misma cultura de su padre. Y no obstante, Hashem no quería que la gente hablase mal de Abraham. Si hubiese partido mientras su padre todavía estaba vivo, la gente hubiera dicho, Abraham tiene un padre que se preocupa por ello y es un hombre anciano de 145 años de edad, el cual está abandonando al partir. Dice, él no se preocupa por su padre. La gente hubiese dicho esto y no le importa el no encontrarse a mano en caso de que su padre necesite su ayuda. Entonces, por consiguiente, la Torá declara que Abraham dejó su patria después de decirnos al final de la sección de Noah de que Terach murió en Harán, como lo declara la Torá. Y para eso vamos a ver Bereshit o Génesis. Génesis su capítulo 11 y su versículo 32 nos dice de esta manera. Bereshit 11:32 dice, los días de Taré, de Terach, fueron 205 años y murió Terach en Harán. A esto, sin embargo, no quiere decir que en realidad Terach había muerto antes de que Abraham partiese de Harán. Hay algo que quisiera en esta tarde que juntamente en este espacio de Bedibar Tabam en el cual estudiamos, debemos de tomar nota porque hay algo aquí que a veces es un poquito difícil de entender, difícil de aclarar esta parte, pero prestar atención a lo que la Torah nos está queriendo decir, porque Bereshit nos dice que los días de Taré, de Terach, fueron 205 años y murió Terach en Harán. Entonces nos dicen que a esto, sin embargo, no quiere decir que en realidad Terach había muerto antes de que Abraham partiese de Harán. De hecho, nos damos cuenta de que Terach vivió 205 años. Entonces dice, y por lo tanto Abraham tenía 135 años de edad cuando falleció su padre. Y por otro lado encontramos que Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de la casa paterna, como lo encontramos más adelante. Entonces, ¿cómo relacionamos, cómo nosotros aclaramos esto o cómo nosotros nos damos cuenta de que esto es una realidad, de lo que esto es verdad, lo que nuestros sabios nos están diciendo, nos están enseñando? Así pues, entonces Terach vivió por más de 60 años después de que Abraham partiera del llamado en el cual Hashem le había dicho, o le había hablado en aquel entonces. Cuando Terach murió, Isaac, nos dicen nuestros sabios, que tenía
una edad de 35 años de edad. ¿Qué es lo que la Torá nos quiere enseñar? Nuestros sabios nos dicen que Terach era, ya dijimos, era, por así decirlo, un malvado, porque no solamente vendía ídolos, tenía un negocio, sino que también le realizaba culto y que por lo consiguiente era considerado como si Terach estuviese ya muerto en su partida de Abraham. ¿Y por qué esto es así? A todos los malvados, es decir, a todos aquellos que están en contra de la Torah, es decir, un malvado aquí no significa que es aquel que es idólatra, que adora a ídolos, sino en otras palabras, uno que no practica la Torah, que no está apegado a la Torah, que no va en línea con la Torah. Entonces Terach era un malvado y que a todos los malvados se les consideran que están muertos incluso cuando todavía están con vida. Y a esto es lo que tenemos cuando estamos en este espacio de Bedibar Tabam, que tratamos de estudiar aún con puntos en diferentes ángulos para poder entender lo que nos está queriendo decir la Torah. A los justos, entonces, es decir, aquel que practica la Torah, en cambio, se les considera que están aún vivos después de la muerte. Pero uno se puede preguntar que cómo es posible que aún los malvados se le considere que están muertos, pues todavía tienen alma, hablan y comen como lo hacen los vivos. Y esto lo podemos explicar de lo que hemos hablado anteriormente en la sección de Bereshit. En el capítulo 6, Adán fue criado después de todos los demás en la creación. Si posee el mérito para ello, es decir, hablando de Adán, y sigue su alma en vez de correr en pos de los placeres mundanos, se le considera como si hubiese sido creado antes que ninguna otra cosa, ya que su alma fue creada el primer día. Y nos dice nuestro sabio, pero si sigue los deseos de su cuerpo, entonces a este respecto, aún el mosquito más insignificante le fue precedido en el orden de la creación. Y por ende, es lo más ínfimo de todo lo creado. Lo mismo se aplica a los malvados, solo que más todavía. Ellos únicamente se preocupan por sus propios placeres, sus placeres corporales, y no de sus almas. Entonces, por lo tanto, incluso durante su vida, se considera que aún están muertos. De un cuerpo que no tiene alma, no se puede decir que está vivo. Entonces, considerando así que Terach era un malvado, a Abraham se le ordenó que lo abandonara, es decir, una orden directa de Hashem. Y cuando Hashem le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, en ese momento en el cual Hashem le da la orden que lo abandonara, Abraham ya no tenía la obligación de honrar a su padre o de ayudarlo, si así él lo quería. Al decirle a Abraham que abandonase la casa de su padre, Hashem le advirtió que no podía derivar ningún beneficio de los bienes paternales.
Estos se hallaban en la categoría de cosas respecto a las cuales está prohibido obtener cualquier clase de disfrute, es decir, de los bienes materiales. Como mencionamos en la sección de Noah, el negocio de Terach era la venta de ídolos, entonces de seguro que Terach tenía una fortuna. Por lo tanto, Abraham no debía tomar ningún beneficio, ningún dinero, de, ni mucho menos de los habitantes de su ciudad, de su familia o de su padre. Todas esas posesiones estaban manchadas por la idolatría y por ello le estaba prohibido obtener de ellas cualquier clase de disfrute. Esa era la segunda razón por las cuales Abraham tuvo que salir. Y la tercera razón es por lo que Hashem le dijo a Abraham que se marchara de su patria, se debía a que él había hecho pública la existencia de Hashem en el mundo. Prestemos atención a esta tercera razón. ¿Por qué Abraham tuvo que salir? Porque nos dice nuestro sabio de que Abraham había hecho pública la existencia de Hashem en el mundo. Si no hubiese sido por Abraham, la gente no sabría, nosotros, el pueblo judío, o lo que hoy conocemos, nosotros como parte de esta redención, dice, no se habría enterado de que había un Dios y único, verdadero en los cielos. Entonces, es por esto que Hashem lo saca. Habían estas razones por las cuales Abraham tenía que salir. Entonces, Hashem quería que todo el mundo también se enterase de la grandeza de Abraham. Hasta ese momento, nos dicen nuestros sabios que Abraham no era sino como un perfume encerrado en un frasco pequeño que yacía en un cementerio. O sea, imaginémonos nosotros cómo se veía la humanidad en aquellos días. Nuestros sabios nos dicen que su ciudad era como un cementerio. Y ya nosotros sabemos qué es un cementerio. Es decir, un frasco de perfume en un cementerio. Un cementerio no hay vida. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que rodea? ¿Qué es lo que realmente contiene ahí? Sino polvo y ceniza, huesos. Es un cementerio. Nadie se daba cuenta en su ciudad de cuánta hermosura contenía ese pequeño frasco de perfume. Cuánto estaba encerrado ahí en ese frasco y qué es lo que realmente contenía. Tanto porque este frasco estaba cerrado, porque yacía en un lugar desagradable. Abraham era una piedra preciosa cuyo valor no es reconocido y no era reconocido en su ciudad. Él vivía en el ambiente nocivo de Harán, cuya población era sumamente malvada. En consecuencia, Adonai quería
que Abraham viajase por el mundo a fin de hacer público su buen nombre. Esto era la tercera razón por el cual Abraham debía de salir de su tierra. Esto es Lej Lejá, lo que estamos viendo. Como dijimos en la mañana, esta porción es una de las parashá que tiene mucha enseñanza y no alcanzamos sino lo más mínimo. Y esto lo hemos escuchado de nuestro pastor, que nosotros estudiamos la Torá en ciclos. Y para mí, dentro de la comunidad Yovel, este es mi segundo ciclo de enseñar, de estudiar la palabra. Si cada porción contiene 7 aliyot, es decir que nuestro pastor nos ha enseñado que tenemos 7 años para enseñar una aliyah. Y en este Shabbat no hemos alcanzado ni a hablar de un texto. Y espero con el favor de Hashem en esta tarde poder enseñar 3 o 4 versículos, pero no amplitud, porque es una parashá muy rica en enseñanza, en bendición. Entonces, volviendo nuevamente, que esto era la tercera razón por el cual Hashem quería que Abraham viajase por todo el mundo a fin de hacer público su buen nombre. Y la cuarta razón por el cual Abraham debía de viajar por el mundo radicaba en el hecho de que tanto Abraham como Sara eran estériles. Y únicamente en la tierra de Israel tendrían el mérito de tener un hijo milagrosamente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Dice nuestros sabios que además de ello, cambiar de lugar es uno de los 4 factores que pueden modificar el destino de una persona. ¿Por qué nosotros tenemos que viajar? Nacimos en un lugar, pero no siempre el ser humano muere en el mismo lugar, sino que tiene que deambular. Y esto fue uno de los factores de la vida de Abraham. Cambiar de lugar. Pero que nuestros sabios nos dicen que el cambiar de lugar no es sino modificar el destino de una persona. En nuestra vida, ¿qué nos ha hecho cambiar de lugar? Su servidor salió de la casa o de la casa de mi padre, de mi familia, cuando tenía 16 para llegar a este país, en la cual hoy en día nos ha acobijado, y bendito el Eterno por eso. En ese momento no lo vimos de esta manera como hoy lo vemos, pero todo aquello que nos ha hecho mover, el venir aquí, nos ha modificado, porque solamente en este país, en este lugar, Hashem nos abrió las puertas, nos abrió el entendimiento de ver la Torá con un ADN hebreo, con un ADN judío, si lo queremos ver de esta manera. Aunque hoy en día todavía no alcanzamos a ver el hebreo, es en español, pero el ADN que está ahí es una perspectiva hebrea. Eso es lo que brilla y eso es lo que hoy hemos entendido. El cambiarnos de lugar, el venir hasta aquí,
Hashem nos ha modificado. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que cambiar? A veces pensamos que vamos en dirección contraria, pero como hemos aprendido, cuando nosotros seguimos lo que Hashem nos dice, a veces nos es difícil. Y eso fue la vida de Abraham. Para Abraham no le fue fácil el dejar la familia, el dejar los amigos. Imaginémonos nosotros, cuando nos hemos tenido que mover, ¿qué es lo que hemos dejado? ¿Qué es lo que nos duele? Pero Hashem está modificando nuestra vida. En hebreo, la expresión para decir vete, que es utilizada aquí en este versículo, es lech lecha. Y tiene un valor numérico. De esta expresión, de lech lecha, es un valor numérico cuando vamos al hebreo de 100. ¿Qué es lo que nos quiso decir? Lech lecha. Constituía una alusión al hecho de que Abraham tendría un hijo cuando tuviese 100 años de edad. Entonces, a estas 4 razones, Abraham efectuó 2 trayectos. El primero cuando salió de Babilonia con su padre y su familia y se dirigió a Harán. Y nos dicen nuestros sabios que pasados 3 años Hashem le dijo que saliese de su tierra, el lugar de su nacimiento y de la casa de su padre, y se encaminaría al lugar que él le mostraría más tarde. Mientras Abraham se encontraba viajando de un lado a otro, nos damos cuenta en la lectura que se desató una guerra entre varios reyes, como vemos más adelante en nuestra lectura. Y al mismo tiempo hizo un pacto con Adonai entre los animales divididos. Y eso lo vemos en toda la sección más adelante de nuestra porción de Lech Lecha. El segundo viaje de Abraham tuvo lugar cuando éste tenía 70 años de edad. Adonai le había dicho que regresara a Harán a visitar a su padre y al resto de su familia. Y nuestros sabios nos dicen que milagrosamente la distancia en la cual estaba Abraham se redujo milagrosamente y fue a visitar a su padre y al resto de su familia. En un espacio de tiempo muy corto. Abraham permaneció entonces, nos dicen, en Harán por espacio de 5 años posteriormente. Entonces, al tener Abraham la edad de 75 años, Hashem le reveló y le ordenó que abandonase a su padre y su tierra y el lugar de su nacimiento. Se le dijo que bendijese a su familia, ya que nunca más los volvería a ver. Y nos dicen que nuestros sabios que Abraham lo hizo debido a que la Torá nos declara que Abraham tenía 75 años de edad cuando partió. Y eso lo vemos en Bereshit, capítulo 12, versículo 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice Bereshit o Génesis, capítulo 12 y versículo 4 nos dice de esta manera. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces, nos dicen nuestros sabios que algunos afirman que cuando Terach vio que Abraham era rescatado del horno ardiente,
en Ur-Kasdim enmendó sus caminos y comenzó a adorar a Adonai. Y esto se haya aludido en el versículo cuando nos dice que cuando Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, y con ellos salió de Ur-Kasdim en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron a Harán y se establecieron allí. Eso lo encontramos en la sección anterior, en la parashá de Noah, en Bereshit, en Éxodo. Para eso vamos a ver, para que ustedes tomen nota de lo que estoy diciendo. Bereshit capítulo 11, versículo 31 nos dice de esta manera. Bereshit 11:31 nos dice: y Terach tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su mujer, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Aquí es donde nosotros notamos, y dice, que sería redundante para la Torá decir que Terach salió de Ur-Kasdim con ellos, puesto que ya sabemos que, como lo señala el inicio del versículo mismo que ya leímos, se encontraban viajando juntos. Terach tomó a su hijo Abraham. La frase adicional quiere enseñarnos que a pesar de que Terach y Lot habían sido malvados, fueron convencidos por Abraham y Sarai y se habían distanciado de los inicuos, es decir, se habían separado de los malvados de aquel entonces. Esto nos enseña otra gran lección, de que cuando una persona hace el esfuerzo de enmendar sus caminos y mejorarse a sí mismo, nos dicen nuestros sabios que recibe ayuda del cielo. Es decir, cuando una persona lucha por hacer el bien, recibe ayuda del cielo. Vemos así que Abraham había salido de Ur-Kasdim con el fin de dirigirse a la tierra de Canaán, es decir, la tierra santa. Entonces fue que Adonai le ordenó que partiese y le otorgara una bendición. Esto entonces son las 4 razones por el cual Abraham tuvo que salir de su tierra, irse por sí mismo. Lej lejá, vete por ti mismo. Y para adelantar un poco más, vamos a ir viendo Bereshit o Génesis, capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Bereshit 12, 2 y 3 nos dice de esta manera: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Hablando de Abraham, se nos dice que cuando un individuo comienza a realizar, es decir, una persona comienza a realizar algo bueno, pero no lo termina, pierde su nivel espiritual. Es decir, cuando una persona deja a medias lo que está haciendo, dice que pierde su nivel espiritual y sus hijos se mueren. Entonces Hashem le dijo a Abraham: ¿has comenzado a hacer algo bueno?
el partir hacia la Tierra Santa, no te detengas en medio de tu viaje. Cuando finalices esta gran misión, haré de ti un gran pueblo. No emules a tu padre, el cual abandonó Ur-Kasdim de camino a la tierra de Canaán, pero se estableció en Harán. Debes de completar tu misión. A través de ello, harás merecedor de dos ventajas, fue lo que le dijo Hashem a Abraham. Y le dijo, en primer lugar, haré de ti una gran y bendita nación. Además de ello, también engrandeceré tu nombre. Esto significa que Hashem haría famoso a Abraham. A pesar de que tu padre está ya viejo, no te demores aquí hasta que muera con el fin de estar presente para heredar su fortuna. No tendrás necesidad de la herencia, ya que yo, es decir, Hashem, te bendeciré. Yo me haré cargo de que poseas abundante fama y dinero. Con esto serás una bendición. A pesar de que tendrás dinero y riqueza, ningún ojo maligno tendrá poder sobre tus posesiones. Desde todos los confines de la tierra vendrán invitados a tu casa y tendrás que gastar mucho dinero. La gente dirá a otros, ¿qué tan bueno eres? Tendrás muchos gastos debido a los innumerables viajeros que se quedarán en tu casa. No pienses que todo esto hará que empobrezcas. Hashem le dijo, he puesto la fuente de todas las bendiciones en tus manos. Serás amado por toda la gente. Todos te estimarán y procurarán tu bienestar. Este último enunciado está aludido en el versículo que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré. Aquellos que bendicen a Abraham serán muchos, mientras que solamente un individuo, aquel lo maldecirá. ¿Y quién era aquel? Cuando nosotros no nos damos cuenta en la vida de Abraham, ¿quién era aquel o este individuo que iba a maldecir o quería maldecir o maldijo a Abraham? Fue Nimrod. Y nosotros sabemos por la historia quién fue Nimrod. Entonces, por lo tanto, Hashem le dice que serán muchos los que te bendigan y habrá uno, es decir, uno. Por tanto, Hashem le dijo a Abraham, no tengas miedo de él, yo le maldeciré y no le permitiré que gane ninguna ventaja sobre ti. Imagínense usted, qué afortunado Abraham. Y este personaje, como dijimos al principio, si no hubiese sido por él, no conociésemos lo que hoy conocemos. Entonces, por eso, hoy nosotros podemos decir, nuestro padre Abraham, padre de la fe, una nación saldrá de tus lomas. Es decir, todas esas bendiciones estaban para la humanidad en la vida de Abraham. ¿Cuántos de nosotros queremos ser parte de todo esto que estamos diciendo? ¿Cuántos de nosotros queremos acatar estas bendiciones en la vida de Abraham? Todas las queremos.
Y por eso es que hoy estamos estudiando Torah, para darnos cuenta qué es lo que hay cuando nosotros obedecemos la Torah, guardamos los mandamientos, guardamos Shabbat, la fiesta, el amor al prójimo y todo lo que contiene la Torah. Todas esas bendiciones están en aquel que quiera acatarlo. Continuamos en Bereshit, su capítulo 12, y aquí vamos a finalizar. Bereshit capítulo 12, versículo 4, vamos a adelantar. Bereshit 12, capítulo 12, versículo 4 nos dice: Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. La Torá nos informa que Abraham se embarcó en este viaje exclusivamente con el fin de cumplir con el mandamiento divino y no por cualquier otra ventaja. A pesar de que Adonai le había prometido una grandiosa recompensa si es que partía. Y Abraham no lo hizo con el propósito de obtener estas ventajas que ellos reportarían, sino que únicamente con el fin de cumplir con la palabra de Hashem. Este versículo también puede ser leído como: Abraham se fue con el Eterno cuando él le dijo que lo hiciese. Abraham no esperó hasta encontrar una caravana con la cual efectuar su recorrido. Asimismo, tampoco esperó hasta realizar los preparativos y comprar todas las provisiones necesarias. En la mayoría de los casos transcurre un largo tiempo desde el momento en que una persona toma la decisión de efectuar un viaje hasta que cuando de hecho parte. Sin embargo, en el caso de Abraham, Adonai le había dicho: Lej leja, vete de tu tierra. Y en ese mismo día nos dicen nuestros sabios que Abraham partió sin pensar en nada más. Abraham partió junto con Sarai, pues Adonai le había ordenado que viajase con su familia. Y cuando estaba estudiando esta parte, me llamó tanto la atención de lo que hoy hablamos en Yovel. Yovel es una comunidad de familia. ¿Por qué? Porque nuestros sabios nos están enseñando de que Hashem le había hablado a Abraham que partiese con no solamente él, sino con su familia. Y así lo hizo. O sea, la importancia de la familia. En el camino encontró a su sobrino Lot, el cual había venido para viajar juntamente con él. Abraham no lo rechazó, no rechazó a Lot cuando éste le pidió que le permitiera acompañarlo. No tuvo dificultad alguna en llevarlo consigo a pesar de la maldad de Lot. Abraham no tenía aprensión de que quizás aprendiera de los malos caminos de Lot, de la actitud de Lot. ¿Por qué? Porque nos dicen nuestros sabios que pues Abraham contaba con ya 75 años de edad. Y de aquí se deduce que cuando una persona llega a esta edad y todavía es justa, es decir, su vida ha practicado la Torah y ha sido parte de la redención, se le garantiza que ya nunca será atraído por el pecado. Así que nos queda mucho camino que recorrer, ya que el Eterno lo protege. En consecuencia, Abraham accedió a llevar consigo a Lot confiando en que éste rectificaría sus caminos.
Y aquí es donde vamos a finalizar con lo que dije que íbamos a hablar de las 4 razones, el por qué Abraham tuvo que salir. Y esta parte es una de las más importantes, una de las razones más importantes por las cuales Abraham tomó consigo a Lot, su sobrino. Y esta es una de las más importantes, debido a que vislumbró, es decir, Abraham vislumbró proféticamente de que el rey David descendería de él, es decir, de Lot. Como veremos en la sección de Vayera, Vayera nos dice que el pueblo de Moab descendía de Lot. Y Ruth, la moabita, es decir, la bisabuela del rey David, era una moabita. Hashem todavía no le había revelado a Abraham de su destino final. Todo lo que le había dicho era: vete de tu tierra, del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. A Abraham ciertamente le era difícil abandonar el lugar en el que había vivido, y aún más debido a que era el lugar de su nacimiento. Ya dijimos, a una edad ya de 70 años en adelante, 75, cuando nosotros nos movemos hoy en día o decidamos movernos, si hemos estado toda una vida, nosotros sabemos cuánto nos duele dejar nuestro lugar de nacimiento. Además, tenía que dejar la casa de su padre, en donde tenía familia y amigos. Pero Abraham abandonó todo lo que tenía por su amor al Eterno. ¿Qué significa esto? Y ya dijimos en la mañana, el abandonar todo esto, ¿qué significa? Es aceptar la soberanía de Hashem, dejarnos guiar por el Eterno. Si Abraham vio esto en la vida de Lot, hay algo aquí muy importante. ¿Qué tiene que ver Lot en nuestro día? ¿O qué tiene que ver Lot en la vida de Abraham? Nos dice que Abraham, nos dicen nuestros sabios, que tuvo una visión de que un día el rey David descendería de Lot. Pero no solamente el rey David, sino que Yeshua Mashiach vendría de aquí de Lot. Es decir, su genealogía estaría aquí en Lot. Entonces, Abraham no solamente vio al rey David, sino que vio también al Mesías Yeshua. ¿Y cómo lo podemos nosotros notar o cómo lo podemos saber? Para eso vamos a analizar un poquito, para finalizar, la genealogía de Yeshua. No solamente de Yeshua, sino vamos a ver del rey David o de Lot. ¿Quién realmente fue Lot? Y para eso vamos a ir a Bereshit 19, 30 al 30, versículo 30 y 37. Es decir, Bereshit 19, 30 y 37. Y nos dice de esta manera, Génesis capítulo 19, versículos 30 y 37, dice de esta manera: subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. ¿Qué pasó aquí? Fue cuando Hashem destruyó Sodoma y Gomorra. Y Lot escapó. Y nos dice el versículo 37 de esta manera: ya nosotros sabemos todo lo que aconteció, lo que pasó
lo que le hicieron las hijas, qué fue lo que pensaron. Y entonces nos dice el 37, y la mayor dio a luz un hijo, ¿de quién? De Lot, solo sabemos, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Entonces, lo que conocemos Moab en la Torá es descendiente de Lot. Entonces, ya nosotros sabemos que de los lomos de Lot son los moabitas, Moab, entonces nos daremos cuenta de dónde viene el rey David, y no solamente de dónde viene el rey David, sino que de dónde también viene la genealogía de Yeshua, nuestro Mesías. Para eso vamos a ver a Ruth. Para finalizar, tenemos dos citas más para finalizar y poder entender. Nos dice Ruth, su capítulo 4, sus versículos 13 al 22, para poder entender lo que estamos diciendo. Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 22. Y aquí nos damos cuenta, entonces, ya sabemos que Moab es un descendiente de Lot. Y Lot es el sobrino de Abraham. Entonces nos dice el del 13, dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y ya nosotros sabemos todo este de relato. Y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Vamos bien, esto que está diciendo, libro de Ruth. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Versículo 15. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Versículo 17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David, es decir, del rey David. 18 nos dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, ¿quién es la bisabuela del rey David? No era sino Ruth, una moabita, descendiente de Lot. Nos damos cuenta nosotros entonces de dónde viene la genealogía del rey David, y no solamente del rey David, sino la genealogía también de Yeshua. Y para eso vamos a ir a ver, debido al tiempo, vamos a ir a la Brit Hadashah para finalizar. Yo sé que debido al tiempo no nos es suficiente
en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16 nos dice, vamos a ver si lo tenemos, Mateo 1, 1, vamos a leer rápidamente, Mateo 1, 1 al 16 nos dice, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Nuevamente tenemos la descendencia de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Uría. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Qué bendición del Eterno. De cómo encontramos un personaje muy allá a lo lejos, en el cual pensamos que no está alineado con la Torá. Pero cuando Hashem te hace un llamado, no importa la posición, el lugar en el cual nosotros nos encontremos. Y por eso nos damos cuenta en la Brit Hadashah cuando se enseña que de lo más vil, dice, de aquello que nosotros no nos imaginamos, Hashem te llama y te usa para la redención. Y es por eso que por la misericordia o por ese llamado, de esa manera en la cual nosotros nos encontramos antes, allá lejos, como lo dijo Rab Shaul, en otro tiempo nosotros estábamos muertos, estamos sin vida, algo que no tenía sentido, pero hoy, por esto que estamos viendo, por la vida de Yeshua, hoy nosotros somos parte en la redención, y bendito sea su nombre, Akadosh Baruj Hu. Por eso, estas son las dos cosas que queríamos ver, la importancia de Lot en la vida de Abraham. A veces, cuando lo estudiamos en detalle, nos damos cuenta cómo es Hashem, cómo es su misericordia hacia la humanidad. Y hoy, nosotros, los que estamos aquí, no nos escogió porque hayamos sido buenos, sino que Hashem nos ha tenido misericordia. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, que aceptemos la soberanía de Hashem. Eso es lo que Él quiere. Gracias por este tiempo de Bedibar Tabam, queridos hermanos.
Desde acá de nuestra comunidad Yobel de Támara, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo de estar con nosotros desde Divar Tabam. Esperamos en el Eterno poder estudiar aún más amplio, con más detalle, en otra ocasión, si es que así Hashem nos lo concede. Gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, en nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach, te damos a ti las gracias por este tiempo de Bedibar Tabam, por este tiempo de estudio. Gracias Hashem porque nos damos cuenta cómo tú has sido en nuestras vidas, cómo fuiste en la vida de Abraham, en la vida de Lot, y quién fue esta persona y por qué Hashem tú lo llamaste. ¿Y por qué lo hiciste de tal manera? Porque tú eres misericordioso. Tú, Hashem, eres el dueño de todo, el rey del mundo, y tú decides con tu creación, con el hombre, de dónde tomarlo. Y es por eso, Padre, que en esta hora estamos delante de ti, por tu misericordia. Gracias, Hashem, porque tú has sido fiel con nosotros. Antes estábamos muertos, pero por medio de tu Hijo, Yeshua, aquel que vino de Lot, que vino de Ruth, de donde desciende el rey David, y no solamente de este linaje del cual hoy pudo ser tu Hijo Yeshua Mashiach. En esta tarde, gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes. Bendícelos a ellos y a sus familias y a toda la comunidad Yobel de Támara y a todos nuestros hermanos en línea en diferentes lugares. Una bendición por cada uno de nosotros. Hashem, gracias por tu palabra. Y a ti te elevamos nuestra oración, Hashem, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues bien, queridos hermanos, se despide de ustedes su servidor, Mijael Morales, como siempre. Un saludo desde la ciudad de Támara, Florida. Shabbat Shalom y buena semana a cada uno de ustedes. Amén.